generosa de Claudia y de Alma. Y pues Tuya. celebro que estemos aquí y pues feliz cumpleaños, mi querida reina. Alma, feliz cumpleaños. Espero que vivas muchos años más con mucha salud y mucho gozo, mucho bienestar. Te Gracias, te sí. abrazo. Abrazo. Felicidades. Gracias, gracias, chicas. Pues felicitamos a Alma hoy en su cumpleaños y estamos aquí transmitiendo a través del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Y hoy tenemos un tema muy interesante acerca de lo que es la violencia digital, todas sus repercusiones, la violencia digital contra las mujeres, porque estamos viendo cada vez más cómo en distintos rubros se van manifestando de diferentes formas tipos de violencia a las cuales no estábamos acostumbrados ahora que ha sucedido todo lo de la pandemia, que hemos tenido una comunicación más en este orden por vía Zoom, pues vemos que cada vez se va diversificando otras formas de violencia y por eso es importante ver que tenemos hoy dos invitadasas especiales que nos hicieron favor de estar aquí. Ale Bueno, que pertenece también al Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es educadora de la sexualidad por MEXFAM y UAT, sexóloga educadora por el Instituto Mexicano de Sexología y MESEX, sensibilizadora individual y grupal por el Instituto Mexicano de Sexología y MESEX, maestría en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos por IMESEX, diplomado en educación basado en competencias, formación metodológica en masculinidades y trabajo con hombres y mediadora también escolar y comunitaria. Muy bien. IMESEX, muy bien. IMESEX. Muchas gracias, buenas noches. Yo fundé IMESEX con los fundadores. Y no me tocó que me dieras clases, fíjate, qué lástima. Algún día, otra vez, no te preocupes. Otra vez, claro. Ya estás con Paulina y todo el mundo, ¿no? Más bien estoy en este momento coordinando junto con Juan Carlos Hernández Meijueiro la maestría de sexualidad y equidad de género con la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados en Tlaxcala. En Tlaxcala llevamos una generación y vamos por la segunda. ¿No? Yo doy clases en esa universidad también. Sí, Qué me bueno, parece excelente. fantástico. Es excelente, sí. Muy bien. Gracias, Alma. Gracias por estar aquí. Bueno, pues Alejandra y Elena, gracias. Y Norma, Carmen, bienvenidas a todas y todos. gracias Ale por estar aquí y pues también tenemos a Elan y Margaret Paco Delfín. Perdón por la interrupción. Ya estaba viendo quién está. Gracias, Claudia. Continúa, por favor. Yo te sigo. Bueno, tenemos a Elan y también Margaret Torres aquí presente. Torres Fuentes. Ella es licenciada en políticas públicas, es especialista en políticas de igualdad de género, maestrante en género, derecho y proceso penal, activista, consultora de gobiernos locales, cofundadora de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria. Y pues ella también nos va a presentar al finalizar una guía interesante acerca de cómo prevenir la violencia digital y cómo también denunciar, cuáles son esas instancias a las cuales sería interesante acudir en una situación que vivamos de esta índole. Entonces, pues comenzamos con nuestro tema, Ale. ¿Te parece un poquito si empezamos a hablar acerca de lo que es la violencia digital? Claro, fíjate, quisiera compartir una presentación que hice, es muy breve, pero bueno, a mí me sirve de guía como para ir platicando. Y antes de hablar acerca de la violencia digital, ya se ve, ¿verdad? Sí. Gracias. Perfecto. A mí me gustaría platicar con respecto a que seguramente la mayoría quienes estamos aquí conocemos qué es la violencia, ¿no? Porque cómo es que llegamos a hablar de la violencia digital. Estos tres premisas que estoy tomando acerca de la violencia son de Galtung, quien se dedica a hablar acerca de este tema. Una de las primeras es que hasta ahorita, ¿no? Seguimos o requerimos visibilizar que la violencia es un proceso cultural que se aprende,
¿no? Porque lo que habíamos hecho era normalizarlo y habíamos hecho como naturalizar, ¿no? Hablando como de manera muy cotidiana, pero también desde el ámbito científico, a veces desde la biología, pusimos en algún momento de la historia que podía ser una cuestión meramente también biológica, ¿no? Pero además también algo que bien importante que dice Galtung es que solamente es un daño que se ejerce entre seres humanos hacia otros seres humanos, ¿no? Y eso nos tiene que mover mucho eh, como personas de que qué estamos haciendo, ¿no? Como seres humanos ante las situaciones de poder, ante toda esta desigualdad en la que nos vivimos, ¿no? Y entonces también a partir de eso me gusta mucho que plantea que la violencia es una decisión. Y algo también que dice es todo el tiempo, la energía, toda esta forma de pensar en ejercer la violencia, es el mismo tiempo que podemos invertirlo para no ejercer violencia o para ejercer actos de paz o de buen trato o de relaciones equitativas. Entonces, hemos vivido durante varios siglos con esta idea de que la violencia es una de las únicas formas, uno, de relacionarnos y dos, de enfrentar los conflictos, ¿no? Y mucho más las relaciones humanas. Y bueno, después de esta idea tan general de la violencia, a mí me parece también que todo el movimiento feminista ha hecho esta especificación acerca de las violencias por razones de género, ¿no? Ya llevamos también un buen rato en donde las mujeres, ¿no? Hemos planteado y así es nuestra vida, y así deberíamos de vivir, y esto no es normal, y esto no es natural, y así no queremos vivir. Por eso es que también se ha visibilizado, ¿no? Que la violencia tiene unas razones de género, ¿no? En algún momento casi siempre nos preguntan como, a veces como para ponernos una trampa de que si la violencia tiene género, y es una trampa preguntarlo así, ¿no? La violencia no tiene género, más bien la violencia se causa por muchas razones, pero en específico la que estamos hablando las mujeres es por estas razones de género, ¿no? Porque a veces la trampa es, bueno, pero entonces las mujeres también ejercen violencia. Por supuesto, porque somos humanas. Y otra, pues porque crecimos, nos formamos, comemos, desayunamos todo el tiempo en esta cultura, ¿no? Que genera violencia, ¿no? No es que nos queramos como desligar o deslindar de la violencia, sino más bien es que visibilicemos esta violencia por razones de género, ¿no? Que además, por supuesto, es toda una violencia con una cultura machista que se ejerce hacia las mujeres por el único hecho de ser mujeres, ¿no? Y esto habla acerca de no por esta cuestión biológica, sino por estos papeles de posición, ¿no? Desigual, por supuesto, y de la concepción que se tiene de mujeres, ¿no? Hace unos meses estuve en una formación con docentes de una universidad politécnica aquí en Tlaxcala y les hacía un ejercicio sobre cuántas formas de violencia vivimos las mujeres y cuántas lo viven los hombres. Y un participante decía, es que a mí no me pasa todo eso porque no soy guapo, ¿no? Les decía, no, es que no tiene que ver con las cuestiones de ser guapo, ¿no? Sino tiene que ver con que como varón difícilmente vas a vivir una violencia, ¿no? Ejercida por una mujer, ¿no? Sí vas a vivir, por supuesto, muchas formas de violencia con este sistema, pero a veces ejercido a partir de un varón, ¿no? Y es cuando ahí él reflexiona y dice, es que sí es cierto, o sea, yo no me atravieso la calle por pensar que viene una mujer atrás de mí y me vaya a acosar, por ejemplo, o yo me puedo dormir en el autobús, ¿no? Sin pensar que me van a violar, ¿no? Una mujer.
agarro mi mochila o no, porque a lo mejor me van a robar, pero no necesariamente van a tener una violencia ejercida por una mujer, ¿no? Y bueno, también una de las cosas que Galtung nos dice que tiene que ver con, pues, este ejercicio de poder. Y bueno, reflexionando un poco también con respecto a esta ley general del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, cuando se emite esta ley, había solamente 5 formas de violencia, ¿no? Y hoy, pues, por lo menos en el estado de Tlaxcala, que es donde yo estoy trabajando, pues hay 8 tipos de violencia, ¿no? O sea, antes solamente hablábamos de la psicológica, de la física, un poco de la económica y distinguirla de la patrimonial y de la sexual. Pero se ha como hecho tan sutil ya, y se ha visibilizado de otras formas la diferencia entre hombres y mujeres, esta inequidad, hemos tenido que darle más espacios, más nombres o nombrarla para visibilizarla, porque también hay violencia política, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por supuesto esta que hoy vamos a hablar de la violencia cibernética. Me da un poco de curiosidad porque la ley general, que es la federal, no habla acerca de la violencia cibernética como un tipo, solamente la nombra, pero no la especifica. Y bueno, pues en el estado de Tlaxcala sí la tenemos como muy específica, como un tipo de violencia. Y también, ¿no? Después de todos estos años de que se ha decretado esta ley, eh, también se ha tenido que especificar cuáles son las modalidades de estas violencias que vivimos, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con los ámbitos o los contextos en los que se dé, ¿no? Antes decíamos, bueno, es que lo que pase detrás de la puerta de mi casa es algo muy íntimo, es algo muy privado que el Estado no se tiene que meter. Y bueno, pues hoy pues tenemos que decir que sí, por supuesto, ¿no? Que la violencia familiar, pero también, por ejemplo, hace unos años todavía no hablábamos de violencia en el noviazgo, ¿no? Y decíamos, bueno, es que van aprendiendo, decíamos, ¿no? Pues sí, van aprendiendo formas de violencia, formas de parejas, ¿no? Con como con este ingrediente de la violencia, ¿no? Y bueno, hasta hoy también hablar de esta violencia mediática, ¿no? Porque abrimos las revistas y también vemos violencia, ¿no? En los comerciales, hasta en los mismos artículos, o vemos esta forma de violencia, cómo se muestra a las mujeres en los espectaculares, por ejemplo, que no solamente están al paso, sino, por ejemplo, en Ciudad de México, que los espectaculares ya están también hasta en los autobuses o en los camiones, etcétera, y las seguimos viendo como parte de la cotidianidad, ¿no? O esta violencia que se está ejerciendo también de manera mediática a través de esta nueva inquisición que es las redes sociales, ¿no? Y esta misma ley dice que la violencia cibernética, una de las cosas que me gusta es que las especifica, ¿no? Que sí habla acerca de qué es la violencia, todas estas acciones que lesionan, denigran o ponen en riesgo la dignidad, la seguridad y la libertad de integridad de las mujeres y de las niñas. Pero además lo dice a través de qué, que son las tecnologías de la información y comunicación, específicamente redes sociales, páginas web, los correos electrónicos, los blogs, los mensajes de texto, los videos, y cualquier otra forma análoga. Y me parece que también hasta lo deja abierto como, y las que vengan, ¿no? Como cuáles otros espacios también van a ser como un espacio en donde se cuele, ¿no? La condición de la violencia. También, a partir de eso, me gustaría hablar de esta parte de la ley Olimpia, ¿no? Sí, yo espero que algunas personas que estamos aquí sepamos la historia de Olimpia, que es esta joven poblana que
sufre una forma de violencia, ¿no? Por la difusión de un video con contenido sexual que era privado, solamente era entre ella y su pareja en ese momento, y que él se permitió sin autorización de ella difundirlo, y en su localidad fue pues no solamente lastimada por ser exhibida, sino además a que no había una ley tan específica que la pudiera proteger. Y entonces, después de salir de superar, ¿no?, todos los estragos que la violencia le generó, ¿no?, se dedicó a escribir y se dedicó a hacer todo este cabildeo para que hoy tengamos a nivel federal y en muchos de los estados, hasta donde yo me quedé iban 17, pero parece ser que hay más, en donde ya la ley Olimpia es una realidad, en donde no es una ley como tal en general, sino unas reformas legislativas como la que tenemos la que les mostré en la ciudad de Tlaxcala, de reconocer la violencia digital, ¿no?, para sancionar los delitos que violen la intimidad de las personas a través de los medios digitales, ¿no? Y específicamente se va contra todas aquellas actos o conductas que atenten contra la intimidad sexual, ¿no? Y implica grabar en audio, en video, fotografías, videos reales o simulados, contenido íntimo, que algo en específico es que no haya su consentimiento, ¿no? O que además hayan obtenido ese consentimiento a través del engaño, ¿no? Y que se distribuya por todas estas formas o estos medios de la tecnología de la que ya hemos compartido, ¿no? Aquí está Olimpia dando una conferencia, pero también en algunos lugares, una de las cosas que me gustaría distinguir es los tipos de violencia digital que podemos vivir las mujeres, ¿no? Esta de la pornovenganza, ¿no?, la violación a la intimidad, el acoso sexual digital, el robo de material sexual, la protección de niños y adolescentes, el acoso sexual en el transporte público y lo que específicamente se le llama violencia digital. También encontré un cuadro donde nos dice cuáles son los periodos que implican las sanciones. Y, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, hay unos que van entre 3 hasta 8 años, pero hay algunos que van por meses. Me encontré algo muy interesante de la ley Olimpia, que en Guanajuato, por ejemplo, puede ser cualquiera de estos tipos de violencia sancionado hasta con 6 meses y con una eh, multa, ¿no?, muy baja, ¿no? Y uno de los estados que más sanciona este tipo de delitos es Coahuila, hasta con, a partir de 3 años hasta los 8, ¿no? Entonces, también eso habla acerca como de este mapeo social, ¿no?, en el país, en donde pasó la ley, pero pasó como muy bajita, ¿no? Pasó como que sin que haya tanta sanción o que haya tanta expresión del desagrado ante este tipo de violencias en la que estamos. Y bueno, pues también ya organizaciones civiles están trabajando, principalmente jóvenes. Ahorita que empezábamos a platicar con Elania, decíamos que nosotras somos de otra generación y tal vez por eso caímos en este tipo eh, de delitos como víctimas, y que las mujeres jóvenes que están utilizando estos medios se han puesto las pilas como para prevenir, pero además también como para especificar estas formas de agresión que tiene que ver hacia las mujeres, pero en específico con los medios digitales, ¿no? Si quieren, pasamos después la página, ¿no?, de esta asociación para que vean, o sea, lo que me impacta es cuántas formas, ¿no? Cómo se cuela toda esta parte de la violencia. Y decíamos hasta en nuestras casas, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, a mí me pasó en mi casa a las 4 de la tarde, ¿no? Yo decía hasta a la luz del día, ¿no?, en donde violentaron, ¿no?, mi seguridad.
No sé si Claudia me permitas ahorita en este momento hablar acerca de efectivamente lo de mi caso. Claro, claro que sí, creo que es algo importante comentarlo porque precisamente hay un perfil también que siguen las personas en torno a la violencia digital y creo que Claro, nuestro rubro, nuestro trabajo como sexólogas es una de las que más llaman la atención para ser hackeados y sobre todo mujeres que también trabajamos con mujeres. claro. Fíjate que yo les quiero comentar que eh, yo manejo solamente de redes sociales, y bueno, hice un análisis de cuántas redes sociales manejo y es correo electrónico, WhatsApp y Facebook, ¿no? Y entonces yo decía, y desde hace un tiempo también yo decía que solamente era una mujer académica y no pasaba nada, que yo como no era activista hasta hace unos años, ¿no? Que yo no tenía riesgos. Pero cuando comencé a trabajar con organizaciones civiles, sí comencé a darme cuenta de que había algunos detalles, ¿no? Que sí me ponían en riesgo, ¿no? Por ejemplo, el tipo de personas que me conectaban o me contactaban vía Facebook, por ejemplo, o cuando de repente yo también en mi WhatsApp he recibido fotografías de penes que no pedí, por ejemplo, ¿no? Eh, a lo mejor no me ha pasado lo igual o al mismo nivel que jóvenes, ¿no? Pero como yo voy y doy una clase, una conferencia, doy mis datos, ¿no? Me han llamado por teléfono para hacer bromas, hacer comentarios, o solamente saber, o sea, como que qué tipo de servicios da hoy como sexóloga, ¿no? Y por supuesto no eran posibles candidatos a una terapia, sino más bien, ¿no? Digo, desde su necesidad, ¿no? Desde mi óptica si lo necesitaban, pero ellos más bien tenían la necesidad del contacto, como desde la broma, desde la burla, desde probablemente sí una intención del acoso y de la violencia. Resulta que en abril, ya en pandemia, a principios de abril, yo recibo en mi Messenger un mensaje de una amiga mía, ¿no? Que yo no sabía que le habían hackeado su cuenta y tenía mucho tiempo que no la veía, ella se había trasladado de Tlaxcala, se había ido a vivir a Cancún y pues me pareció sumamente emocionante que me volviera a contactar y me saludó, ¿no? A través del Messenger y me manda, ¿no? Después de que la saludo, me manda este mensaje directo, ¿no? Una amiga mía, doctora, está organizando una campaña contra el cáncer de mama para un hospital en Alemania. Me paga 12,000 pesos por participar, es solo enviar fotos. Sin brasier, es súper confiable, no se verá la cara, no solo para el uso interno, no se publicarán. A mí ya me pagaron, ¿te interesa participar? ¿No? Y le puse sí, qué tentador, ¿no? Y entonces ella me sigue diciendo sí, y luego me dice, envíale tu solicitud, y me pone la fotografía de ella, ¿no? Eh, yo en ese momento como que no entendía qué pasaba y le dije después, cuando ya hice el contacto con ella, le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ahorita mandar fotos, no tengo interés de las fotos, pero platícame más. Y es un rollo así muy fácil, muy rápido que te van contactando como para que des datos, ¿no? Yo no di datos, ¿no? De verdad no tenía como mucha intención de lo de las fotografías, me interesaba más conocer el proyecto, ¿no? Y resulta entonces que me dice, ¿sabes qué? Es que las tienes que mandar antes de las 3 porque si no ya no voy a poder, que no sé qué, y mejor anótate en esta lista. Cuando me dice anótate en esta lista, me manda un link y cuando yo trato de acceder a ese link, Facebook me pide que abriera mi sesión, yo no la tenía abierta y pues entro a la sesión. Y ahí nada más con entrar a mi sesión es como dicen ahora los expertos, las expertas en tecnología, que son como unos perfiles que se llaman espejo y ahí es donde hackean mi cuenta. Como en ese momento yo iba a recibir a una persona, me tardé como 2 horas y media hablando con ella, yo no había visto mi celular, no había vuelto a ver mi perfil, etcétera. Cuando
se va esta persona, veo el celular, ya eran como las 7 de la noche, y una exalumna me escribe y me dice, maestra, está muy tentador esto de lo de las fotos. Como yo me había salido de ese canal de las fotos y de esto, porque nunca pude entrar a ese perfil, y había estado platicando con esta amiga, eh, pues me dice, le digo, ¿cuáles fotos? No te entiendo. Y me vuelve a mandar esta información y le digo, yo no lo mandé. Y es ahí cuando nos damos cuenta que ya habían hackeado mi cuenta. Bueno, en pandemia y a las 7 de la noche la policía cibernética ya no tenía pues forma de comunicarme. Pero toda la noche, 3 días después, seguí recibiendo mensajes de exalumnas que les habían mandado la información y que habían accedido. Este, es sumamente apabullante esto que sucede, porque fue en segundos y en 3 horas ya habían mandado a muchos contactos. Algunas le hicieron la conversación, algunas dijeron, bueno, esto no me interesa, algunas otras me preguntaban, pero yo no había revisado mis redes, ¿no? En mi caso, fueron 9 jóvenes que subieron fotografías, ¿no? Que les hackearon la cuenta y subieron 9, sus fotos. Algunas, por ejemplo, una chica lo que hizo es que se dio cuenta y estuvo como luchando contra ellos. No sé si ahorita el niña nos puede platicar cómo se hace, pero ella estuvo luchando a recuperar su cuenta y la pudo recuperar. Yo no la pude recuperar. La policía cibernética, después de 4 meses, tuvo que solicitarle a Facebook que que bajaran mi cuenta, que la dieran de baja, porque aunque la estuvimos reportando mucho tiempo, no se bajaba, ¿no? Me pasó algo muy similar a lo que le pasó a Claudia, que la bajaban o la descargaban y después la volvían a activar, y es horrible toda esta situación que pasa de no tener control ya de, uno, de toda tu información y dos, de tu identidad, ¿no? O sea, cada que alguien me decía, me mandaron esto, ¿eres tú? ¿No? A mí se me pasaban todas las tripas para el otro lado porque de verdad no puedes, ya pierdes el control de toda esa cuestión. Afortunadamente en Tlaxcala, que además es tan chiquito, mucha gente nos conocemos, conocí a un joven periodista que tiene este portal de internet que se llama Escenario Tlaxcala y me hizo una entrevista vía telefónica, pues estábamos en pandemia, ¿no? Y saca este comunicado. Al mismo tiempo, la policía cibernética, no sé cómo lo hace, pero cuando yo hablo me dice, maestra, conocemos su caso. Algo pasó antes que ya sabían sobre mi caso, ¿no? Y a partir de eso lanzan esta alerta cibernética para pues, que la gente no caiga. Pero seguían luchando contra eso, ¿no? Y puse aquí también como un poco lo que ellos me explicaban y lo que nos sucedió. La policía cibernética cuando investiga me dice que inició toda esta forma en Chiapas con el perfil de una persona, también de una mujer, que le robaron su perfil, su identidad, pero que no lo denunció. Y entonces fue a partir de la forma en que ellos querían robarnos la identidad, pero además de no denuncia, en que se hizo más grande. Investigando en todo este tiempo de pues por qué me había sucedido, cuál es lo que había yo hecho bien, qué es lo que había hecho mal, cómo es que cayeron muchas chicas, encontré una nota periodística de Televisa que decía que lo mismo había sucedido a una maestra en Guadalajara en el 2017. Y esa nota periodística decía que había un perfil muy específico, ¿no? Mujeres académicas, mujeres feministas, por supuesto sensibles a las necesidades y a la causa de las mujeres, también muy sensibles al tema específico del cáncer de mama, por eso es que era como tan creíble, ¿no? La posibilidad de vincular a más mujeres jóvenes que también estaban sensibilizadas y comprometidas con la causa. En ese momento yo tenía más de 2,000 amigos o amigas en Facebook y
yo me atrevo a decir que casi el 80% de esos 2000 son mujeres, mujeres jóvenes, mujeres que fueron mis alumnas, que de alguna u otra forma pues me conocen, están sensibles, como decía, a la causa, etcétera. Y pues por eso creemos que este perfil a quienes nos hackeaban la cuenta, porque por ejemplo yo ni mandé fotos, yo creo que mis fotos no era lo que querían, ¿no? Más bien lo que querían era mi cuenta para acceder a otras mujeres que probablemente sí cayeran, ¿no? Porque, por ejemplo, yo desde mi edad, ¿no? Pensé mucho de, a ver, esta edad voy a subir fotografías y primero quiero conocer y no sé qué. Yo no subí fotos, pero, por ejemplo, muchas de mis alumnas que sí fueron víctimas, sin pensarlo, lo subieron, ¿no? Y después les pedían videos y después ya les pedían otro tipo de cuestiones que tenían que ver con índole sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa este caso en Tlaxcala conmigo. Eh, mm, Pasa un tiempo y Juan Carlos Hernández me contacta con Claudia y me dice, a Claudia le pasó lo mismo, ¿no? Y bueno, Claudia y yo nos ponemos en contacto, no nos conocíamos, desafortunadamente tuvimos que conocernos no por ser del gremio solamente, sino pues porque fuimos víctimas, ¿no? Y Claudia me platica y pues comenzamos a ver qué había hecho una, qué había hecho la otra, eh, una de las cosas que más me impactó cuando conocí a Claudia vía telefónica es que el impacto que a las dos nos hizo, ¿no? Conmigo fueron 9, con Claudia fueron más de 9, ¿no? Por también el perfil que Claudia maneja, que ya lo platicará ella, pero pues las dos tenemos un perfil muy similar, ¿no? Y el mismo del caso documentado en 2017. Y bueno, también se va a Ciudad de México, pero qué interesante que no empieza en Ciudad de México, ¿no? Es donde esperaríamos que podría haber esperado por pues, las dimensiones, la capacidad tecnológica que tiene la ciudad, etcétera, ¿no? Y pues fue así, ¿no? Ay, perdón, como me pasó, voy a dejar de compartir. Este, Eso fue lo que yo viví en relación a la violencia cibernética. Es muy complejo pasarlo, ¿no? Yo de repente no me había dado cuenta lo que implica, lo que impacta el ser víctima de este proceso. Cuando lo trabajé con mi abogada, ¿no? Que además pues era en pandemia y cómo vamos a ir y todo esto, fue muy interesante porque de entrada, tanto a las jóvenes víctimas que subieron fotos como para mí, nos dijeron, o sea, de entrada, porque no nos dejaban entrar a las instalaciones de la Procu, etcétera, nos decían, ay, no, ni se va a poder, ¿no? No, o sea, no hay forma de defenderlas. Y nosotras, ¿cómo no? Está la ley de acceso, está la ley Olimpia, que en Tlaxcala tenía como 2 meses que se había promulgado y, o sea, no nos dejaban entrar, ¿no? Lo que nos enfrentamos fue eso. No hay acceso a la justicia por desconocimiento, ¿no? Y bueno, desde el policía de la entrada que no nos recibía, desde que logramos meter la denuncia, ¿no? Hay mucho desconocimiento, pero también hay mucha apatía, como, ay, no, es que, ¿cómo lo van a poder hacer, ¿no? Y encima a mí, por lo menos, me ayudó muchísimo fue la policía cibernética, ¿no? Gracias a la policía cibernética en Tlaxcala, lo que pudimos lograr es, uno, esta parte de la eh, de que se anunciara, ¿no? En la forma de operar, que se previniera y que se bajara a mi cuenta para que dejaran de usarla, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, no, la policía cibernética no abonó más a la denuncia, a darle como avance a la denuncia, ¿no? Y pues nos sentimos solas, ¿no? Nos sentimos como contra el mundo, porque además yo le decía a mi abogada, ¿contra quién voy? ¿No? O sea, ¿contra quién voy? ¿A quién nombro? ¿A quién digo que es la persona que me hackeó? Porque aparecía, desaparecía, mandaba mensajes a las 3 de la mañana o a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde.
Entonces se nos escapaba, se nos movía y a la policía cibernética le pasó lo mismo, ¿no? Él les decía, fue hasta que tuvo que mandar una carta a Facebook para decir que pues se diera ya de baja ese perfil. Pero mientras, pues la cadenita siguió y mientras también nos dimos a la tarea de que esta parte de entre mujeres, ¿no? Irnos avisando. Por ejemplo, que yo ya no tenía perfil, mi hermana estuvo mandando la información, mujeres, compañeras que tenían muchos contactos similares o compartidos conmigo, estuvieron avisando. Tengo también contacto con la televisión local, que es una televisora educativa, me hizo una entrevista, grabé un video, tuve que hacer muchas cosas porque las instituciones no se movían, o por lo menos no se movían al ritmo que se movía quien ejerció la violencia, ¿no? Y eso es un poco la experiencia que quería compartirles sobre esta violencia digital, ¿no? Que pues nos agarró en muchos momentos desprevenidas y que se está sofisticando, ¿no? Sí, yo sigo creyendo en esto de que tanto se está sofisticando la violencia, que está llegando, les decía, a la luz del día, ¿no? En nuestras casas, en nuestra intimidad, en algo tan sensible como utilizar perfiles con credibilidad, con una carrera, con un prestigio, con una historia, ¿no? Que además muchas otras mujeres creen en nosotras y pues por supuesto las utilizan y caen, ¿no? Me parece que otra vez lo que reflexionaba Galton, ¿no? De tanto tiempo invertido en la violencia, ¿no? Tanto tiempo le invierten a subir, bajar perfiles, mandar fotos, quitárselas, etcétera, y no invertimos tanto tiempo, tantos esfuerzos en prevenir, en vivir con mayor tranquilidad, con más equidad, con más sororidad, con más hermandad también, ¿no? Entonces, yo quisiera dejarle un poco hasta aquí de hablar de mi caso para que podamos compartir con más las experiencias de Claudia, ¿no? Que también, ¿no? Le pasó. Gracias, Ale. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte, Ale, porque me diste en ese momento mucho apoyo respecto a qué hacer. También, de cierta manera, estuve yo investigando por muchas vías, por muchas formas. No quiero ser redundante, pero fue algo similar al caso de Ale. Solamente la diferencia es que, bueno, yo hace 3 años tuve cáncer de mama y entonces me dedico a trabajar con mujeres con cáncer de mama para recuperar su vida erótica, a través de distintos talleres, etcétera. Entonces, realmente se metieron a investigar por completo, no solamente mi página de Facebook, sino que también hackearon mi página que tenía tanto la personal como la página en general. Y utilizaban mi lenguaje, o sea, estuvieron revisando, se dieron la tarea de revisar videos míos, se dieron la tarea de utilizar mi lenguaje para solicitar precisamente a mujeres que se tomaran fotografías de sus mamás para una supuesta campaña de cáncer que yo estaba organizando junto con otras asociaciones. Y bueno, tengo pues los screenshots de todo lo que me mandaban todas las personas. En mi caso sí fueron muchas mujeres, fueron más de 30 mujeres las que subieron sus fotografías de aquí de Guadalajara, de Tepic, de Colima, de diferentes lugares donde yo imparto talleres, porque también me dedico a trabajar en círculos de mujeres. Y como dice Ale, pues a final de cuentas es una cuestión también de credibilidad y de confianza, en donde muchas de ellas pues se sintieron con miedo inclusive de ir a denunciar. Entonces algo muy importante es el acompañar. Yo lo que hice fue darle seguimiento pues a las que estaban fuera, conseguir gente que se dedicara a trabajar en instancias de apoyo a mujeres para que las acompañaran a denunciar. Y en mi caso aquí en Guadalajara, pues hice un grupo de las mujeres afectadas, de las que obviamente quisieron levantar la denuncia, no todas lo quisieron hacer, pero una gran mayoría sí, y nos fuimos juntas a hacer todo ese procedimiento.
en el Centro de Justicia para la Mujer, ¿no? Que en realidad sí nos dieron una buena atención, un seguimiento, pero sí es tardado y sí es desesperante a veces no ver como ciertas noticias de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con tu caso. Y como dice Ale, pues no le vemos el rostro, no sabemos quién es. Entonces eso también genera pues mucha incertidumbre, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, yo lo que quisiera así como concretar en este sentido es, creo que es muy valioso lo que nos va a compartir Elani de cómo distinguir, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia digital, cómo saber si estamos siendo víctimas de violencia digital, cómo hacer la denuncia, en qué instancias hacerla y sobre todo, en mi caso en particular, lo que más me ayudó a que se bajaran mis páginas de Facebook, porque como dice Ale, día y noche estaban activas mis páginas, tenía personas que se metían a revisar y estaban día y noche mandando. Hay dos, una sexóloga, Belia Arroyo de México, con quien también yo tuve contacto porque a ella la contactaron a través de mi perfil. Y también Laila, que tiene Curi, ella tiene un grupo que se llama La Ciudad de las Mujeres, ambas trabajan con mujeres y también fue una situación similar, ¿no? Entonces, pues en torno a todo lo que se vivió, creo que lo más rescatable también es saber qué hacer al respecto. Yo, el tener entrevistas en todos los medios que pude, subía videos continuamente solicitando que no hicieran caso hacia mi perfil, puse mis imágenes, las cuales fueron hackeadas y de hecho, pues esas imágenes ya no las utilizo para nada yo, porque era el perfil a través del cual se movía, porque robaron mi identidad y usurparon mi nombre para convencer a estas mujeres de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esos son elementos importantes y que además tenían otro tipo de finalidad, como dice Ale, porque había personas que después ya de llegar a cierto nivel le solicitaban videos de tipo sexual, ¿no? En donde ellas ya reaccionaban y decían, esto no está, no es para una campaña de cáncer, ¿no? Y en mi caso también, como trabajo para asociaciones con niños con cáncer, con sus papás, solicitaban dinero en mi nombre. Entonces estuvieron pidiendo dinero también a través de mi nombre para campañas para niños con cáncer, ¿sí? Y pues bueno, pues eso sería un poco lo que se vivió. Alma y yo vivimos también otro tipo de violencia digital. No sé, Alma, si quieras compartir un poco a través del Zoom lo que nos ocurrió y luego pasamos con Elani. Tu micro, Alma, tu micro, si lo puedes, listo, ¿sí? Ya, sí. Ya. Ok. Ay, fue muy desagradable. Fue una entrevista muy interesante a una española sexóloga muy famosa, de mucha altura y de muchas publicaciones e investigaciones. Y estaba muy bonito todo, el ambiente y demás. Empezó a hacer su ponencia y casi al final de su PowerPoint empezaron a escribir sobre aparentemente el PowerPoint, pusieron un pene dibujado, putas, vacas, bueno, todas las groserías que se puedan imaginar. Y después pasaron un video de unas vacas y luego un cuate masturbándose, ¿no? Lo peor es que todavía no teníamos protegido el Zoom, ahora sí. No podíamos sacarlos ni apagar los micrófonos ni las cámaras. Fue muy estresante, muy estresante, muy estresante. No nos imaginamos que llegaran tanto. Hemos tenido agresiones en todas las entrevistas de putas o insultos muy fuertes, pero podíamos sacarlos, ¿no? Yo me dedico a ver mucho eso, quién está, quién no conocemos, si se mete a alguien, si dicen algo, y luego le aviso a Claudia por el celular. Es un poco complejo y estresante, pero interesante. Y pudimos sacarlo siempre, pero esta última vez no. Como que tenían el control
No podía sacarlos Claudia, ni yo, ni apagar los micrófonos, ni la española se ofendió mucho y lo peor es que se asustó muchísimo porque que no le hayan dañado su PowerPoint, su computadora, la de Claudia, la mía. Fue muy complejo, ¿no? Muy horrible. Está grabado, tenemos el final. Se lo mandé al colegio, que espero que lo hayan visto, también a Marcelo Martínez Ruaro y, ay, no me acuerdo quién más, para que conozcan lo que puede pasar tan grave, porque no podíamos sacarlos. Ahora tuvimos 2 clases, Claudia y yo, seguiditas con un cuate y pudimos Aprender. pillar, aprender, controlar que nadie entre, ¿no? O sea, proteger el Zoom más que nada. Y fue muy complejo, sobre todo porque se asustó mucho. Claro, es una violencia porque ves penes, insultos, fue muy fuerte. No decimos nuestra invitada porque no queremos. eh, Fue horrible y tardamos mucho en podernos salir todos del internet, ¿no? Había como 81 personas, ¿no? Y la mayoría eran conocidos y sexólogos y psicólogos, pero fue muy desagradable. ¿Quieres agregar algo, Claudia? Porque sí la vivimos bastante desagradable. A mí me llamó mucho la atención que Alma comentó, es que hay violaciones hasta por Zoom ahora, ¿no? O sea, así como tenemos ya todo virtual, pues también puede haber violaciones y literal se vivió como una situación de una violación pues hacia nuestras personas, ¿no? Entonces creo que eso es importante comentarlo. Sí. Y pues bueno, me gustaría darle la palabra ahora a nuestra invitada Elani para que Hola. nos platique un poquito acerca de cómo identificamos si estamos viviendo la violencia digital. Elani, cómo primero pues saludarte, agradecerte que estés aquí, que nos dediques tiempo. Yo sé que estás muy ocupada, chicas muy activas también en todas estas actividades acerca de prevenir la violencia en muchas instancias y en una de ellas es la violencia digital. Sí, Elani. gracias Ale y Elani, gracias por estar con nosotros en este espacio del Colegio Mexicano de Sexología. Gracias, Elani y Ale. Elani. Déjame te reactivo el micro, es que ahora los tenemos todos en silencio por lo mismo. Muy bien, Elani. Ay, muchas gracias a ustedes. La verdad es que híjole, escuchar este tipo de testimonios, pues justo nos hace como entender por qué tenemos que seguir como trabajando, ¿no? Estos temas, porque la verdad es que la violencia encuentra nuevas formas de adentrarse, nuevas formas de alcanzarnos. Y bueno, justo por eso es que antes de platicarles de la guía que hacemos desde acá para la violencia digital, es que encontramos 3 razones como principales del por qué las tenemos que hacer y se las digo muy rápido. Y es que a partir de esta pandemia, digo que la violencia digital ya se venía dando previo a la pandemia, pero efectivamente se vuelve como, se amplía a partir de esta pandemia, es que nuestras vidas mutan, ¿no? Como a otras realidades. Y digo nuestras vidas en todo sentido. Por ejemplo, tanto en lo laboral, en lo profesional, en este sentido en el que nosotras nos vamos apropiando de estos espacios, pues porque hacemos home office, porque hacemos las conferencias en línea, porque entonces empezamos a tener más tiempo para publicar en redes a qué nos dedicamos, a qué hacemos. Incluso, bueno, esa es una parte, pero la otra es que incluso la forma en que nos relacionamos también muta como a este ámbito digital, en el sentido en que, pues, si antes no aceptábamos quizá al vecino o a la vecina en Facebook, pues ahora sí lo aceptamos, porque a lo mejor no puedo salir a platicar con él, pero pues sí platico desde acá, desde el medio digital, ¿no? Entonces, justo estos dos temas que nos llevan a que nos vamos apropiando más de estos espacios digitales es una de las principales razones que, bueno, exista más violencia digital o sea más palpable, ¿no? Esa es una. Otra es que la realidad es que las mujeres, conforme, y eso, un poco de eso lo dijo Ale hace ratito, conforme las mujeres nos vamos apropiando de otros espacios,
violencia están en esos espacios en los que nosotros nos vamos apropiando. Es decir, vamos accediendo a los espacios públicos. Bueno, entonces la violencia política comienza a exponerse más, ¿no? Y pasa en el tema digital. Ahora, digo, antes a lo mejor las charlas, las conferencias, los talleres, las presentaciones de libros las hacíamos de manera presencial, con un círculo a lo mejor como más cercano, como más seguro, que solamente iban personas del gremio, y ahora, bueno, con en este medio digital, pues está la posibilidad de que entre cualquier tipo de persona, ¿no? Justo como lo que platican ahorita que les pasó. Y es otra de las, pues, de las cuestiones que hacen que se exponga en mayor amplitud de esta violencia digital. Y otra parte muy importante es que también, como lo dijeron, que cuando llegamos acá, bueno, acá tenemos fiscalía, allá en Tlaxcala no sé qué tengan, pero cuando llegas a la fiscalía, aunque llegues al principio, ¿no? Incluso con el guardia, con la guardia, si tú vas y dices, voy al área de policía cibernética, ¿no? O sea, de verdad se ríen. O sea, es una realidad de que en realidad y con cualquier tipo de violencia hacia las mujeres pasa, o sea, se ríen y se carcajean y te dicen, eso no es cierto, y te dicen, pero si eso ni es violencia, ¿no? Entonces, justo el hablar de estos temas, el discutir de estos temas, el ponerlos en el centro, tanto justo del gremio académico, pero de todo tipo de personas, también justo permite que entonces reconozcamos estos tipos de violencia, que también los tipifiquemos en los espacios políticos, ¿no? Pero sobre todo que estas nuevas dinámicas las vayamos apropiando todo tipo de personas y las vayamos como introduciendo en los imaginarios colectivos, ¿no? Para que entonces las niñas muy chiquitas sean conscientes de que existe la violencia digital incluso en contra de ellas, como muy específica, las personas jóvenes, las personas adultas, las autoridades, o sea, es lo más complejo, creo que es lo más complejo, y justo es lo que se tiene que trabajar, ¿no? De todas formas, así como la academia, para que entonces vaya desmenuzando poco a poco qué pasa, cuáles son las consecuencias, y así como acciones a lo mejor como más palpables, más en lo corto, que permitan como visibilizar esta violencia como más rápida, ¿no? Y justo eso es lo que hacemos nosotras acá desde la red, hacer una guía que permita, ahorita voy a contestar lo que me dijiste rápidamente, Clau, que nos permita identificar cuándo estamos viviendo violencia digital, porque también la verdad es que son situaciones tan cotidianas normalmente que, al igual que muchos otros tipos de violencia, pues las normalizamos, ¿no? Las normalizamos y entonces pasamos por alto que tenemos que denunciar, que tenemos que poner un alto, y que incluso eso puede tener afectaciones a nuestros proyectos de vida, ¿no? Ahorita también hablaré de eso, pero bueno, entonces hay puntos como muy importantes de cómo identificar cuando estamos sufriendo violencia digital, y uno es, por ejemplo, cuando te mandan todo tipo de contenido, cualquier contenido, sean mensajes de audio o escritos, imágenes, videos, que sean ofensivos hacia tu persona o hacia a terceras personas, pero que te incomoden o que te hagan sentir amenazada en tu persona, y algo fundamental, que sea sin tu consentimiento. Es decir, todo contenido que tú recibas sin tu consentimiento y que tú le digas a esa persona, o que tú respondas, sabes que yo no quiero ese contenido, y entonces hay una constante y te vuelven a enviar ese contenido, entonces eso se vuelve violencia digital, ¿no? La otra es que justo el ejemplo que a ustedes les pasó es que, bueno, roban tu identidad digital, y esto puede ser con muchos fines. Puede ser con fines sexuales, de mero entretenimiento, con fines lucrativos, y cualquier fin, así sea la ociosidad, porque puede pasar, y sigue siendo gravísimo, o sea, puede ser violencia digital, ¿no? También cuando comparten entonces tu contenido sin consentimiento, cuando recibes y cuando lo comparten, tus videos, tus fotos, tus imágenes, y cuando hagan alusión a cualquier tipo de contenido que tenga que ver con tu intimidad, sobre todo sin tu consentimiento. Incluso pasa que a veces dicen, bueno, pero es que en una foto de Facebook
de cualquier red que ella posteó con ciertas prendas, ¿no? Suele pasar. Pues es una foto pública. No, es una foto pública dentro de tus cuentas, dentro de tus perfiles. Pero cuando sale este perfil por una tercera persona sin tu consentimiento, entonces eso se vuelve una violencia digital, sobre todo cuando tiene ciertos fines que no son para los que tú la publicaste, ¿no? Otra es cuando usan también, pues acá como a ustedes les pasó, tus datos personales con objeto, puede ser de contenido pornográfico, porque incluso puede fomentar la trata de personas y sobre todo cuando intente, sobre todo, vulnerar la integridad pues personal, ¿no? Y por último, también, pues cuando hacen negocio con el contenido íntimo a través de todo, pues de todo este contenido sin tu consentimiento, ¿no? Son como puntos como así muy, muy claros y muy recurrentes que nos han pasado seguramente. Bueno, nosotras cuando damos esta charla de la guía, de verdad es que a veces, porque es muy extensa, entonces cuando los vamos leyendo les decimos, ustedes pongan una palomita ahí, de verdad es muy común que por lo menos hayan vivido uno de estos puntos, y entonces vemos que muchas personas vivimos violencia digital, hemos sido víctimas, pero no lo reconocemos como tal, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de reconocerlo y justo pues de accionar, ¿no? De reunirnos y de accionar y de hacer algo. Pues que las consecuencias, y ya me voy a brincar ahí, no sé si alcanzo, Clau, son que pueden tener un daño de manera inmediata, psicológico y emocional, ¿no? La verdad es que cualquier tipo de violencia sabemos que tiene ese tipo de repercusiones, pero al ser una violencia, aquí lo decían muy claro, de decir, no sé quién la está ejerciendo en contra de mí, genera una cuestión interna emocional que, bueno, incluso se vuelve como más exponencial de manera anímica, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, genera una incomodidad que eso, o sea, ya no solo es la mera violencia digital, sino ya está alterando tus cuestiones psicológicas, emocionales, y que eso repercute de manera inmediata en impactos físicos, o sea, de que seguramente cuando vives eso te da un dolorón de cabeza, tienes náuseas, estás mareada, o sea, no sabes qué hacer, te puedes tomar un montón de medicamentos, ¿no? Entonces, definitivamente tiene repercusiones también físicas, ¿no? Otra cosa importante y otro efecto que tiene es que sobre todo suele tener prejuicios contra las mujeres. ¿Por qué? Porque vemos que normalmente, y así lo platicaron en las vivencias de aquí, que sobre todo suelen tener contenidos asociados con la sexualidad de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque justo hay una construcción, toda ahí cultural, histórica, de que ellos, de que ellas, de que las personas se quieren apropiar de nuestra sexualidad, de nuestros cuerpos, y apropiar y repartir, ¿no? O sea, entonces vemos que justo toda esta violencia digital generalmente, aunque también le pasa a los hombres, generalmente está cargada de estereotipos y de prejuicios de género y que tienden sobre todo como más a lo sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque por los fines eso suele ser como más, puede ser más lucrativo, porque puede ser más chistoso, porque puede ser, porque puede ser como, bueno, cumple más sus fines, ¿no? Otro es que desde luego puede dañar todo tipo de proyectos. Tus proyectos laborales, imagínense, o sus proyectos académicos o de activismo, imagínense lo que pasó con la doctora que decían acá, pues desde luego imagínense, puede pasar de que, bueno, yo no me vuelvo a meter con estas personas, no sé qué tipo de seriedad tengan, a lo mejor si no alcanzan a comprender lo que está sucediendo, bueno, pues entonces ya quedan estigmatizadas. Sus proyectos, imagínense, laborales, de pronto llegas a la oficina y una persona ya por ahí difundió todo un contenido, claro que eso repercute en tu cuestión laboral, escolar, incluso comunitaria, porque si entonces pasó en tu comunidad, con los vecinos, las vecinas, tú ya ni siquiera quieres salir de tu casa y entonces está alcanzando a vulnerar tus derechos humanos, es decir, tus derechos de libertad de tránsito, tus derechos de libertad de platicar con las personas, ¿no?
Y desde luego también repercute en pérdidas económicas, ¿no? Porque hay algunas víctimas que entonces, que es una de las consecuencias que haces, es que pues te autocensuras y te aíslas. O sea, tú ya no quieres, tú quieres que te trague el mundo y quieres desaparecer y no quieres ir a tu trabajo, no quieres ir a tu escuela, no quieres postear nada, no quieres hablar con nadie y entonces también puede tener repercusiones económicas que desde luego afectan a tus proyectos de vida. Y por supuesto genera una autocensura y te aleja de las tecnologías, que también es un derecho humano, ¿no? Entonces vemos que no es el mero hecho de, híjole, me hackearon, híjole, se robaron mis fotos, híjole, o sea, va mucho más allá, ¿no? Y también hay una situación que aunque, digo, vamos poco a poco y se está avanzando y tenemos esta parte de la tipificación, de la ley Olimpia, de los años, de algunas sanciones con multas, o sea, algunas sanciones con años de cárcel, pues el tema de la reparación del daño, híjole, a mí me cuesta muchísimo trabajo entenderlo acá en este tipo de violencia, justo porque si no damos con la persona responsable, que entiendo que incluso la reparación del daño va más allá de eso, pues creo que es una cuestión psicológica que no alcanza a sanar dentro de nosotras. Es decir, no alcanzas a terminar de entender, bueno, quién fue responsable y entonces, pues que se haga, quién fue responsable y que se haga pues justo que se haga responsable de lo que pasó, ¿no? Y creo que eso no permite como iniciar este proceso de reparación del daño, porque a lo mejor bajar mis cuentas, pues es como lo más inmediato y a lo mejor aislarme un momento es a lo mejor lo más inmediato para sanar, pero claro que yo estoy segura que queda un miedo muy presente en el que si vuelvo a qué vuelvo a compartir, qué no vuelvo a compartir, me vuelvo a involucrar en los medios digitales, no lo hago y entonces creo que no se permite como esta sanación tanto personal y tampoco se alcanza la legal, ¿no? Entonces, bueno, eso es por una parte y justo por eso nosotras creamos, esto es parte de la guía, pero creamos un apartado como muy interesante sobre qué hacemos y lo primero que siempre les decimos en las guías de cada guía de cada tipo de violencia que tenemos es que tenemos que ser muy conscientes que no es nuestra culpa. Es muy difícil porque sobre todo en este tipo de violencia sentimos que se nos va de las manos, porque a veces ni siquiera le sabemos cómo mover bien, a veces estamos en una app o en una red a lo que somos nuevas, que suele pasar más allí justo porque no ponemos candados, no ponemos seguridad y eso, y entonces nos sentimos culpables en todo momento, que si porque no le pusimos candado, que si porque yo acepté a alguna persona que medio conocía y no estaba segura, que si yo publiqué la foto y a lo mejor yo di pie, que si le contesté o no le contesté el mensaje, ¿no? Entonces, una serie de cuestiones que nos hacen sentir culpables y es el primer paso que nosotras recomendamos, es que es total, no es en absoluto nuestra culpa. Incluso, por ejemplo, aquí en la guía hacemos alusión a un tipo de violencia digital como más específico, que es cuando nosotras decidimos compartir a una segunda persona un contenido, incluso puede ser íntimo. Incluso si nosotras decidimos compartirlo a una persona y esa persona lo comparte a una tercera persona sin nuestro consentimiento, aún así no es nuestra culpa, porque es un derecho sexual el que nosotras tenemos, el decidir compartir contenido íntimo hacia una persona, ¿no? Entonces, algo importantísimo es que no es nuestra culpa y bueno, ¿qué hacemos? Como ya en la práctica, ¿qué hacemos? Lo importante es que aunque las víctimas no tenemos la carga probatoria, no generalmente, pues sí ayuda siempre muchísimo a las autoridades que podamos armarnos de las evidencias posibles y sobre todo porque en estos casos suele pasar que incluso borran toda evidencia, ¿no? Entonces, pues digo, ya está pasando, entender no es mi culpa, pensarlo así muy rápido, a lo mejor cuesta trabajo como sí interiorizarlo, pero decir no es mi culpa y pues mira, a capturar pantallas, utilizar otro celular, grabar la cuenta desde otro dispositivo, grabar la computadora desde otro dispositivo, ¿no? Es decir, almacenar todas las pruebas que tengamos, que sea posible, guardar el mayor evidencia que sea posible y
justo también a dónde las guardamos, porque ha pasado, nos han tocado casos que las chicas capturan pantallas y tienen toda la evidencia, incluso esa evidencia se las borran, o sea, están tan apropiados de sus cuentas, de sus dispositivos, que borran, o sea, cuando las chicas llegan acá a la fiscalía, ya no tienen evidencias. De verdad parece chiste porque, o sea, es que les digo que por eso se burlan, porque parece como si entonces estuviéramos haciendo una broma de la violencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo ideal es capturar, grabar, lo que sea, y pues guardarlo en un dispositivo externo que no tenga conexión a internet, sobre todo eso, ¿no? Una USB, un disco extraíble, algo que no tenga, que no pueda tener conectividad. La otra, pues es que sí, toca proceder a la denuncia y que también acá en la guía pueden encontrar algunos derechos como muy puntuales. Igual si gustan les compartimos la guía para que los vean, de derechos muy puntuales que tenemos como víctimas de violencia digital al momento en que hacemos la denuncia. Y pues donde hacemos la denuncia, generalmente en los estados, en las fiscalías de los estados, hay un área que se llama Policía Cibernética, que también es todo un tema, porque si nos ponemos a indagar por ahí, casi en todas hay como un presupuesto muy pequeño, destinado como muy pequeño, y también la realidad es que las personas que operan en esas áreas, pues nos lo han dicho. Hay otras cosas más importantes, como rastrear los fraudes, como rastrear, a lo mejor, claro que sí les vamos a compartir la guía, rastrear otro tipo de delitos del medio digital que no tienen que ver con que tú hayas pasado unas nudes, que no tienen que ver con que se hayan robado el perfil digital de una persona, ¿no? O sea, entonces, por un tema es que hay muy poco presupuesto generalmente destinado a este tipo de áreas, y otra es que pues justo en estas áreas también debe haber personas como muy sensibilizadas en los temas, ¿no? O sea, en el sentido de que pues sea igual de importante rescatar a una víctima de violencia, atender a una víctima de violencia digital, sea cual sea el caso, y sea igual de importante que un mega fraude, ¿no? Entonces, también esta parte es todo un tema, pero bueno, además de esto, además de la denuncia, y una vez ya teniendo las pruebas, hay un proceso que podemos hacer que no elimina las pruebas para cuando la policía cibernética vaya a entrar a indagar, pero que sí ayuda a que, por ejemplo, lo que pasa normalmente y lo que le pasó a Olimpia, es que este tipo de contenidos, cuando se roban nuestra identidad, cuando se roban comparten nuestros contenidos sin consentimiento, pasa en 2 segundos. O sea, cuando nosotros ya nos dimos cuenta, la verdad es que el contenido ya está en 1000 personas, ya está en la red, ya se volvió viral, o ya nos robaron la cuenta y ya mandaron 1000 mensajes mensajes a todos nuestros seguidores, a nuestros amigos y amigas de Facebook, ¿no? Entonces, hay un proceso que podemos hacer que se llama desindexear, ¿no? Incluso ustedes, aquí tenemos el link en la guía, pero ustedes pueden googlear, desindexear, y lo que hace es que, por ejemplo, si compartieron un contenido íntimo y se está volviendo viral, entonces lo que hacemos es como un formulario de Google de 3 pasos y decimos, este contenido es inapropiado, este contenido yo no permití que lo subieran, y de qué tipo de contenido es. Y entonces Google lo que hace es, ya ven que cuando algo es muy buscado aparece en los 10 primeros, ¿no? Y conforme se va buscando más, se va subiendo en el ranking y se va subiendo como a los primeros lugares. Lo que a este proceso de desindexar hace es eliminarlo de esos 10 primeros lugares y no permitir que vuelva a subir. No lo elimina. Esto creo que es bueno porque permite entonces a la policía cibernética como pues hacer su chamba, ¿no? O sea, sí encontrar las pruebas, pero lo que permite es que se borre por un momento como del mapa para que más gente no lo pueda ver. Ahorita que estás escuchando el caso, la verdad es que me voy a dar a la tarea ahorita en cuanto me desconecte de encontrar si en Facebook existe este mismo proceso de desindexar, como en el sentido de que pueda como privar de que ya nos envíen más mensajes de esa misma cuenta o de esos mismos tipos de mensaje, porque lo que sí es que Facebook sí reconoce cuando, de hecho ya hay un candado que puso Facebook, de que cuando tú tratas de enviar un mismo mensaje como más de 8 veces, algo así,
te priva, o sea, ya no puedes enviar más, porque dice como de que no, ya estás enviando suficientes mensajes, ¿no? O sea, si ustedes hagan la prueba, un mismo texto lo copian y lo pegan y lo pegan y lo pegan a varios contactos en su Messenger, ya no los deja, o sea, les pone una así en rojo de que no, espérate, es que ya accediste a tu límite. Creo que es un candado a causa de esto, pero justo me voy a dar la tarea de buscar si también se puede desindexear, pero en Google sí es muy funcional porque es como un proceso muy rapidísimo que no tardas ni un minuto en hacerlo y ya hemos hecho pruebas y sí funciona, ¿no? Otra cosa súper importante para terminar es que es importante saber que no debemos ceder a los chantajes. Normalmente cuando comparten contenido íntimo, pues nos sentimos acorraladas, tenemos mucho miedo, nos sentimos culpables y caemos. Es decir, acá pasó con las fotografías, que algunas sí cayeron, algunas no, pero la realidad es que luego nos terminan, hay casos en donde las extorsionan con dinero, las extorsionan para que tomen decisiones que no quieren, ¿no? Entonces, yo sé que es algo como, no es tan fácil decirlo, es fácil decirlo y no vivirlo, pero es importante procurar no ceder a los chantajes y en ese sentido, otra cosa que va de la mano y que es importante es tener como este acompañamiento, ¿no? Tener como muy identificadas cuáles son las organizaciones, las compañeras, las activistas que pues estamos ahí el mayor tiempo posible a la disposición de que, oh, ¿saben qué onda? Me está pasando esto, o escribir a la red, oigan, me está pasando esto, y seguramente más de alguna vamos a accionar para estar viviendo el proceso junto con ustedes, porque también hace falta gente que no, pues que entienda, ¿no? O sea, que no juzgue, que no señale lo que pasó con la mamá de Olimpia, ¿no? Que ella tenía vergüenza de decirle y ella le dice, oye, no, tranquila, eso nos pasa a todas las mujeres, eso nos ha pasado y vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, cuando vivimos este proceso, sí creemos, acá estamos convencidas en la red, de que el proceso de acompañamiento es vital, ¿no? Y acá en la guía les ponemos algunas de las organizaciones que dan acompañamiento tanto psicológico como legal en ese sentido, pero también se los digo acá, que además del acompañamiento psicológico legal es bien importante que ustedes puedan sentir la confianza de escribirnos como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, que digan, Eleni, me está pasando esto, y que entiendan que jamás, o esperamos que jamás de nuevo de nuestra boca salga ahí. ¿Y tú por qué lo publicaste? ¿Y tú por qué lo aceptaste? ¿No? Hasta justo con este tono, porque las personas solemos ser así, ¿no? Entonces, que sientan como esa confianza de contarnos, de pedir el acompañamiento. Y bueno, ya por último en la guía, que ya ustedes lo podrán ver cuando se las compartamos, es que también, porque sabemos que es un derecho de nosotras y de todas las personas, sextear con seguridad, les ponemos algunas recomendaciones que ustedes pueden seguir, como para que puedan compartir contenido íntimo, como de una forma más segura. Esto no quiere decir que le estemos quitando la culpa a las personas que ejercen violencia digital, pero tomando en cuenta como la realidad en la que estamos, en el contexto en el que nos encontramos, pues sí es como muy importante, pues tratar de prevenir, ¿no? Y bueno, Clau, creo que me solté. Eso es un poco de lo que viene en la guía. Ahorita se la comparto a Clau para que ella se las pueda compartir y cualquier cosa, pues acá estoy. Muchísimas gracias, Elani. Bueno, la verdad es que yo estoy fascinada también con este grupo de mujeres jóvenes, como se llaman, hacen llamar ellas, de esa red de mujeres jóvenes, porque pues nos vienen a dar frescura, nos vienen a dar también conocimiento que de pronto en las etapas o a lo mejor en la edad que tenemos otras personas nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Toda esta terminología y adentrarnos en todas las cuestiones de las redes. Entonces, creo que esa es la riqueza precisamente, Norma, de este tipo de conversaciones profundas, de poder compartir desde la parte de la experiencia hasta la vivencia académica y sobre todo, pues que pongamos estos temas de interés sobre la mesa para que cada vez se vaya tomando más conciencia. Entonces, pues yo les agradezco mucho. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Por ahí escribía el maestro Francisco Delfín acerca de si solicitaban dinero. Ya
vimos que en algunos casos sí se solicitó dinero. En el caso mío, utilizaba mi nombre para pedir dinero, ¿no? Para niños con cáncer. Y ponían mi foto con los niños con cáncer. Buscaron en mi perfil las fotografías alusivas a esto para estarlas utilizando, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí son cuestiones que trascienden y que finalmente creo que es importante el que tanto Ale como Elani hoy nos abrieron estas vivencias de sus experiencias y de la cuestión también académica, ¿sí? Y pues con esto concluimos. Si no hay alguien que tenga preguntas, Alma, déjame te desactivo el micro. ¿Listo? Ya. Ya, pues muchas gracias por las dos entrevistadas, por el colegio que da este espacio, por Norma y Paco. Y bueno, tuve una paciente que le hicieron también así rapidísimo, le hicieron a nivel masivo, le dijeron que era participante de narcos y no sé qué, entonces la quemaron, es una sexóloga conocida. Y fue paciente mía por esa razón, porque la agresión fue muy fuerte de que era participante de narcos y pareja de no sé quién. El problema es que la gente lo creyó, ¿me explico? Y siendo alguien conocida y de confianza. Entonces entró en una superdepresión y cayó con un médico que le dio medicamentos peor y que la tenía como tonta, ¿no? Pero bueno, esto ha pasado. Antes era a través físico. Está el caso de Francisco Estrada Valle y está el caso de Lourdes Diaqui, de televisión, que fueron asesinados, ¿no? Y también alguien preguntó ahí por la ultraderecha, pues sí, está dando lata todo el tiempo a las personas que tienen espacios de sexología integral, sexología humanista, dar educación sexual, por supuesto, ¿no? Sus datos, no sé si los quieran poner para nuestros participantes y las ponentes. Y ha sido muy grato. Gracias por estar aquí en el espacio del colegio. Recuerden que la repetición se irá cada vez subiendo al sitio del colegio, que se los anotamos ahí, www.colegiosexológico.mx. Y Colegiosexología.mx. perdón, colegiosexología.mx. Y también en las repeticiones las subiremos en el Facebook de Alma Aldana García y Claudia Hernández. Ale, ¿dónde te pueden contactar? Puse en el chat mis datos, pero creo que escribí mal mi correo, ahorita lo vuelvo a poner. Teléfono y correo dejo. Muy bien. Gracias, por favor. Elani, tú también, ¿dónde te pueden contactar, Elani? Y estaremos subiéndola al sitio del colegio, www.colegiosexología.mx, la guía de la que nos comentó hoy Elani, para que ustedes la puedan también visualizar a través del sitio del colegio. ¿Sí? Les agradecemos mucho. Norma, gracias por darnos este espacio, por tu preocupación precisamente por todo este tipo de temática. Gracias, Norma. Gracias a ustedes, muchas gracias. Yo creo que este asunto de como mujeres, pero también mujeres integrantes del gremio sexológico, pues definitivamente ya lo dijo Ale y lo compartió en este perfil que se identifica, o sea, el perfil que tenemos por ser mujeres profesionales en esta área y recordar que pues el trabajo que hacemos no gusta a todo el mundo, al contrario, transgrede lo que se espera de las mujeres en estos espacios todavía que nos movemos, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? En términos del conservadurismo, oponiéndose a
que se hable de ciertos temas y especialmente que seamos las mujeres las que trabajamos en esta área. Esto nos hace todavía más blanco a estos ataques. Y cuando les escuchaba, si me permiten, quiero decir brevemente que recordé como cuando hace años, antes de que tuviéramos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, hace más años cuando se trabajaba con todo este tema de prevención de violencia, etcétera, y que en hambre, o sea, se denunciaba en el Ministerio Público antes de este nuevo sistema penal acusatorio, que ahora son fiscalías, y era así como de burla, y no, eso no es cierto, así no es, desestimaban. Y las cosas han ido cambiando, los ámbitos son diferentes, pero el blanco siguen siendo, en la mayoría de los casos, las mujeres. Las mujeres que se les debe de castigar por dedicarse a prevenir, a la defensa de los derechos de otras mujeres, por trabajar por hacer una mayor conciencia en estos temas y bueno, pues por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Agradezco mucho a todas ustedes y gracias, compañeras Alma Aldana y Claudia Hernández, muchas gracias por estar en esta colaboración en el colegio como integrantes. Pues esta es la idea que vayamos compartiendo entre todas y todos los integrantes del colegio y que podamos llegar todavía con mucha más gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Norma. Gracias. Gracias. Gracias, Norma. Gracias todas. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos y recuerden que cada miércoles 1 de mes estamos con distintas temáticas, las estaremos anunciando a través del sitio del colegio para que ustedes puedan estar atentos y nos vemos próximamente en el siguiente mes en febrero. Abrazos, gracias. No se los pierdan, no se los pierdan, va a estar interesantísimo. Gracias, Claudia, gracias, Norma, gracias a todos los participantes y participantes.